indagando en mí, indagando en mis emociones y, bueno, me apetecía compartir emociones, hablar de emociones con alguien y qué mejor maestro para hablar y un ratito sobre las emociones que el maestro Aurelio López. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Sergio. Buenas tardes a todos. Gracias por lo de maestro. Encantado de estar aquí. Un ratito contigo. Sí. Bueno, hablábamos de las emociones, de lo importante que es la gestión de las emociones, cómo estamos manejados, eh, cómo vivimos en ese bucle, si tomar conciencia, cómo nos limitan las emociones cuando no somos capaces de tomar conciencia, de gestionarlas. Básico. Básico. Yo no empezaría por otro lugar ni me iría mucho más lejos. Básico, gestión emocional, educación emocional e inteligencia emocional. Muchísimas personas sufren, muchísimas personas tienen miedo, se sienten tristes, se encuentran mal. De hecho, para mí, el origen del sufrimiento es no conocer tus emociones, porque las emociones es una de las cosas más primarias y más básicas de una persona, y no conocerte a través de conocer tus emociones. Lo dicen muchas personas, yo me ratifico en ello, sufrimos porque no nos conocemos, no conocemos nuestra verdadera naturaleza. Y en ese atrevimiento, reconocimiento de nuestras emociones y de su forma de funcionar, se encuentra la salida al fin del sufrimiento, en esa mirada hacia adentro, que muchas veces nos dicen, no, si la respuesta está en tu interior y no se entiende. La verdad es que a nivel mental cuesta entenderlo, pero cuando empiezas a mirar hacia el interior y empiezas a comprender, reconocer, visualizar, gestionar, sentir, asumir, integrar tus emociones, empiezas a comprender que la respuesta está en el interior y que realmente esa gestión emocional es el único camino que existe, que es el camino hacia adentro para acabar con cualquier clase de sufrimiento de bloqueo emocional, existencial o del tipo que sea que estés viviendo. Y nos podemos ir mucho más lejos, pero vamos a volver una y otra vez a esa gestión emocional, una y otra vez. Por tanto, somos seres emocionales, vivimos, necesitamos las emociones para poder adaptarnos y para poder sobrevivir. Hmm. Y yo creo que, para que nos entiendan un poquito, no es tan malo vivir en una emoción, por eso, porque la necesitamos para adaptarnos y sobrevivir. Lo malo es cuando vivimos continuamente en una frustración, o en una rabia, en un miedo, ¿vale? Cuando vivimos detrás de, continuamente en una emoción, eso nos está hablando de que hay una historia detrás. Ostras, cuántas cosas interesantes me estás diciendo en un momento. Sí, somos seres emocionales y la única función que cumple una emoción es adaptarte a lo que está sucediendo en tu vida. Es una adaptación al entorno. Esa es su única función. Mm, Sobre esa función se construyen otras, pero esa es su única función. Cumplen una función de adaptación al entorno. Si surge una rabia, su función es vamos a un nivel básico, ¿no? Pero cumple una función de ataque. Si surge un miedo, cumple una función de huida. Si surge una tristeza, cumple una función de retraimiento para adaptarte a un suceso muy rápido o muy brusco que ha ocurrido en tu interior. Por ejemplo, en un duelo o en una pérdida de un ser querido cuando fallece. Surge la tristeza porque no somos capaces de asimilar muy rápido la situación que está sucediendo. Entonces aparece la tristeza para que te recluyas, para que reflexiones, para que tu alma se desahogue, ¿no? Con esas lágrimas y te tomes un tiempo, pero siempre para adaptarte al entorno. ¿Qué ocurre tradicionalmente con las emociones? Pues que las hemos catalogado. Esta emoción me gusta y esta no me gusta. Por ejemplo, la alegría, nadie tiene problemas con la alegría. Esta emoción me gusta, la alegría, la felicidad me gusta. Entonces, todos sabemos qué cosas hacer para estar alegres, las cosas que nos hacen sentirnos bien. Pero cuando hablamos de otras emociones básicas también que no tienen tan buena fama, como puede ser ese miedo o esa tristeza, pues no nos gusta sentirlo. Y es lógico, si hay alguien que le guste sentir el miedo, que levante la mano. Es lógico, no nos gusta sentirlo. No es nada agradable sentir el miedo. Eh, Hablábamos de que todo pasa al fin y al cabo por esa introspección, ¿no? Por ese conectar con ese momento, ¿no? ¿Cómo llega uno a conectar con esa emoción? Bueno, realmente no es difícil.
pero es como todo, tienes que aprender y tienes que implicarte. Si tú no te has preocupado de hablar inglés porque, bueno, no ha sido importante para ti o incluso no sabías que existe el inglés. Bueno, hoy en día todo el mundo sabe que puede aprender inglés, pero no sabes que existe esa gestión emocional. Bueno, pues si no te has preocupado de aprender cualquier idioma, pues no sabrás aprenderlo. Si no te has preocupado de ver cómo funcionan tus mecanismos internos, pues nunca sabrás realmente cómo funcionan. Es bastante sencillo. Generamos unas memorias y tienen un origen. Y esas memorias son siempre emocionales. Y están súper detectadas cuáles son las memorias más comunes que pueden generar una tristeza profunda en una persona. Y esas memorias más comunes son duelos bloqueados, transgeneracionales, duelos bloqueados en los que se incluyen abortos también, tristezas, abandonos, cualquier otro tipo de miedo vivido por mamá durante el embarazo. Una situación muy concreta de la que hasta hace poquito casi nadie hablaba, que es el síndrome del gemelo perdido o el gemelo evanescente, ¿no? A mí me apasiona. Ahora por fin se están publicando bibliografías sobre este tema, por Dios, gracias a Dios. Más de la mitad de los embarazos, esto es ciencia también, podéis buscarlo online o donde queráis, más de la mitad de los embarazos, no sé el porcentaje, pero es más de la mitad, vienen con dos niños, dos niñas, o una niña y un niño. Vienen de origen así. Es una medida biológica de supervivencia realmente. Si falta uno, pues tenemos el otro. Se trata de perpetuar la especie, ¿no? Son programas ancestrales. Pero es verdad que luego muchos niños por el camino, esto está súper bien redactado a nivel científico, por el camino son absorbidos o desaparecen. Nace un niño sin saber que venía con otro niño. Al desaparecer el otro niño, al ser absorbido o al fallecer, no llegar a formarse del todo, la primera impronta o la primera sensación que queda en el niño que sobrevive es una memoria de abandono, de desolación. Y ahí nos encontramos una memoria de tristeza muy común en muchas personas y que deja una impronta muy intensa y muy importante, generando una herida de abandono, una herida de separación y lo más alucinante de todo, para mí, ya no es que genere esa herida de abandono o de separación, es que da lugar a lo que yo personalmente he llamado el síndrome del buscador. De alguna forma, la persona se siente incompleta el resto de su vida y se la pasa buscando aquello que la haga sentir completa para cubrir ese vacío existencial. Y esto a mí me parece alucinante, porque vivimos una época en la que hay muchísimos buscadores de felicidad. Yo he sido un buscador de felicidad siempre porque me sentía profundamente vacío. Y en esta programación en concreta o en este asunto en concreto encontré una gran liberación. O sea, me di cuenta de que nada podía completar realmente lo que sentía y de que una vez fui al origen y vi esa memoria o ese recuerdo realmente, esa impronta de separación y la trabajé, tomé conciencia de ella, me atreví a reconocerla y miré de frente la tristeza que me ocasionaba, realmente quedó solucionada. Y mucha gente dirá, ¿y cómo es eso? Bueno, estamos hablando de experiencias emocionales y de experiencias de toma de conciencia. Pues, ¿cómo es eso? Pues posteriormente se pierde la necesidad de buscar. Te das cuenta de que no hay nada que te vaya a complementar. En realidad es una experiencia muy íntima y muy interna. Y te sientes, en mi experiencia personal, te sientes muy bien y mucho más feliz. Comprendes el origen de tu tristeza realmente y al comprenderla, la disuelves. Es no sé, se vuelve muy sencillo, ¿eh? Se vuelve al final muy sencillo. Es comprender ese origen, tanto heredado como adquirido, y localizar el origen y disolverlo. Y se acabó. Es llegar, Y se acabó. con lo que estás contando, llegar al romper esa sensación de separación, ese sentimiento de abandono, realmente te sientes completo, ¿no? Totalmente, porque lo que te estaba dando una sensación de incompletud era una emoción no expresada. Y esa emoción no expresada en estos casos concretos suele ser tristeza. Cuando tú te das cuenta, asumes, contactas y desprogramas, deshabitúas, puedes llamarlo como quieras, esa sensación de tristeza, te das cuenta de que no
sobre la tristeza se estaba construyendo una sensación de vacío, o se había construido una sensación de vacío. Cuando por fin atraviesas esa capa de sensación de vacío en ese ejercicio de introspección y ves que lo que hay es tristeza, ya sabes que es una emoción. Y la emoción, la única función que tiene es aceptarla, como hemos dicho antes, vivirla y expresarla. Y una vez la expresas, desaparece esa sensación de vacío, porque realmente se había edificado sobre esa tristeza no expresada o sobre esa tristeza reprimida. Esa tristeza reprimida que vamos llevando a todos los ámbitos de nuestra vida. Correcto. Claro, marcan unos programas estructurales, pero estructurales que te los llevas a cualquier lugar, desde estar en una fiesta, como me ocurría a mí, y de momento te sientes triste porque es que, claro, sobre la tristeza no te permites disfrutar, por ejemplo. No sabes por qué está ocurriendo, no quieres que ocurra, a nadie le gusta sentirse triste realmente, pero está ocurriendo. Y por más cosas que pruebas, hay datos a mí que me parecen espeluznantes, ¿no? Como que como un 15% de la población que se medica para combatir o controlar la tristeza, o como 10 suicidios diarios tenemos en España por personas con depresión y con ansiedad. Son datos absolutamente espeluznantes. Y es que estamos, la mayoría de la humanidad, enfocados en combatir esa tristeza, en controlarla, en que nuestras emociones no se desboquen, cuando realmente la emoción viene para ser expresada. El camino es el opuesto. Y mientras estés intentando controlar, el otro día se lo explicaba a un chico en consulta, me decía, es que ahora llevo unos meses que estoy controlando mi emoción, pero no sé por qué se me ha disparado otra vez y me da pánico. Digo, es que no podemos controlar nuestras emociones funcionan solas y su camino o su función es expresarse para indicarnos lo que está sucediendo, para adaptarnos al entorno. Y me decía, ya, pero es que me da miedo sentirlas. Digo, ya, claro, pero el problema no es sentir esa emoción, el problema es que hay algo que está sosteniendo el querer controlar esa emoción y es el miedo a sentirlas. Ahí tomo conciencia y me dijo, ostras, si lo que tengo es miedo realmente, ¿no? Y normalmente nos equivocamos. Queremos controlar con pastillas, con situaciones, a veces con técnicas, ¿no? Meditativas. La meditación funciona muy bien, la respiración, la relajación funciona muy bien, pero si lo enfocamos con el objetivo de reprimir emociones, por algún lado van a salir. Las emociones tienen una tendencia a salir al exterior. Entonces, el camino opuesto de solución siempre va a ser mirar hacia adentro y reconocer cuál es el origen de esa emoción. Si es que hay algo que tenemos clarísimo, si todo tiene un origen, ¿por qué no nos enseñan o por qué nadie se ha parado a pensar cuál es el origen de esta tristeza repetitiva? ¿Cuál es el origen de este miedo que aparece en mi vida una y otra vez? De hecho, o sea, si alguien se quiere llevar algo muy bueno de esta charla que estamos teniendo tú y yo hoy, yo le invito a reflexionar y decir, a ver, ¿qué me ocurre con mis estados emocionales? ¿Qué le está pasando a mi vida? Piensa desde cuándo. ¿Desde cuándo? Siempre hay un origen, siempre hay un inicio. Piensa desde cuándo. Te va a ayudar un montón. Deja de huir, deja de mirar hacia adelante, deja de intentar controlar tus emociones. El miedo no es malo, la tristeza no es mala, la rabia no es mala, pero te puede ocasionar mucho dolor si la reprimes. Es como la máxima esta budista que dice el dolor es inevitable, vale, hay emociones que duelen, pero el sufrimiento es opcional. El intento de reprimir ese dolor perpetúa el sufrimiento, genera sufrimiento realmente. Yo propongo una mirada hacia adentro y una mirada al origen. ¿Desde cuándo? ¿De dónde viene esto? Me gusta eso del origen, y cuando la respuesta es desde siempre, eso ya me está llevando a esa etapa gestacional o a ese árbol, a esa... Claro, si la respuesta es desde siempre, hablamos de un bloqueo emocional heredado. Una Si la historia. respuesta, claro, si la respuesta es desde los 14 años en el que me hicieron un bullying en un momento concreto, pues nos va a llevar a un origen en tu línea de vida. Es lo que yo llamo bloqueos adquiridos y bloqueos heredados cuando uno dice, es que, ¿por qué siempre me he sentido así de mal? Y nadie me entiende y voy a especialistas, psicólogos, médicos y no logro solucionar nada porque no te conoces, no entiendes, nadie te ha enseñado y bueno, si es que funcionamos así, es verdad que cada vez más gente está aprendiendo. No te conoces, no sabes quién eres, nadie te ha enseñado cómo funcionan tus mecanismos internos, tus creencias, tu forma de pensar, tus emociones, tus sentimientos, tu actitud,
nadie te ha enseñado cómo funciona eso. Y como no sabes lo que está ocurriendo en tu interior, que son unos mecanismos súper sencillos, cuando realmente los entiendes, como no sabes lo que está ocurriendo en tu interior, no sabes quién eres. Y te pasas toda la vida buscando algo que te enseñe quién eres, que te complete, que te proporcione felicidad, bienestar, paz en el exterior. Y no lo vamos a encontrar nunca si no vamos al origen y a esos recuerdos que habitan en nosotros, a esos recuerdos emocionales de, pues de emociones no vistas, no reconocidas y no expresadas. A mí algo de lo que ya has hablado de la etapa gestacional, a mí sabes que soy un apasionado de la etapa gestacional. Claro. Eh, la parte del, bueno, el gemelo perdido, todo eso que comentas, de que somos dos. Ahora, gracias a Dios, esto hace, cuando nosotros nacimos, muchos padres se enteraron de lo que íbamos a ser cuando parían, ¿no? Eh, Mm. Eso fue cambiando con el paso del tiempo. Ahora, a los 4 meses ya sabemos el sexo y ya podemos ver si hay uno y hay dos, ¿vale? Pero sí que es cierto que los 4 meses, lo que tú te estabas comentando, está demostrado que venimos dos y a los 4 meses no se ve. Si empezamos a hacer como ahora, que hacen ecografías, ya vamos viendo que hay dos, que otro no. Yo he visto casos en los que eh, el que se pierde se queda en la placenta pegado. Que ya Sí, 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 hay de todo. a mí, dentro de eso de esa parte, a mí me gustaría que me contaras, ¿no? Esa parte que tiene que ver con la tristeza en la posición de nacimiento, en la posición del vientre. Claro, claro, todo esto también es muy importante y lo voy a comentar todo y voy a hablar bueno, de una propuesta que tengo en marcha también que tiene que ver con todo esto. Eh, la posición de nacimiento es importantísima. ¿Por qué? Porque si nos vamos a un nivel muy básico, a un nivel biológico, hay unos programas ancestrales que la biología ha desarrollado, ancestrales y culturales, pero con una influencia ancestral biológica en un alto porcentaje. Ha desarrollado y que ha entendido que, bueno, que la supervivencia va a ser siempre mucho mejor así, que la permanencia de la especie o del linaje de alguna forma va a ser mucho mejor así. De manera que siempre, hoy en día no ocurre, y creo que esto es algo bueno porque la sociedad va avanzando, pero siempre tradicionalmente el primer hijo siempre ha sido una buena noticia, siempre se ha deseado, de hecho en las tradiciones, por ejemplo, de la nobleza y de los reyes ha sido así, siempre biológicamente se ha deseado que fuera un varón. ¿Por qué? Porque la biología ha generado una programación en ese hermano mayor. Todos los hermanos mayores que nos estén escuchando sabrán que su papel y su rol en la familia no tiene nada que ver, por ejemplo, con el hermano pequeño o con los hermanos medianos. Es un rol de protector, es un rol de generar ese apoyo, es un rol también o un programa también de herencia de la tradición familiar, de la forma de generar y de traer dinero a casa. Eso respecto al mayor. Respecto al segundo, va a desarrollar otro tipo de programas y de programaciones. Y la biología también ha entendido que lo mejor era que fuera a nivel biológico, a nivel animal, una hembra, una chica, porque si algo incide muchísimo en que la especie perdure y permanezca, no es solo heredar pues, la forma de trabajar, la forma de hacer dinero, la protección, las propiedades que tradicionalmente se le ha asignado al mayor, sino heredar la forma de organizar la familia, la forma de generar cierto afecto y esto tradicionalmente, no estoy hablando de preceptos, ni de ideas, ni de cultura, estoy hablando de biología. Tradicionalmente, la segunda posición siempre se ha considerado que era mejor que naciera una chica porque biológicamente, bueno, tienen más habilidades para este tipo de cosas. Y según posiciones ocupadas por los hermanos de nacimiento, se viene con una programación concreta. Por ejemplo, el hermano tercero, por llamarlo de alguna forma, siempre se ha considerado el, el más libre, ¿no? El que se dejaba un poquito hacer lo que quería, el que dependía de la protección de otros. Bien, bien, hasta aquí bien. Si venimos con una programación concreta, bien. Pero ¿qué pasa con personas que, por ejemplo, son las primeras
de nacimiento y se les asigna ese rol ya hombres o mujeres, ¿no? En la sociedad actual eso lo tenemos bastante, creo yo, bastante trascendido. Mujeres o hombres que son los primeros y les toca, sin darnos cuenta, porque todo esto ocurre a nivel inconsciente, asumir los papeles de hermano mayor, pero se sienten más o tienen más la sensación interna de sentirse libres, de ser personas que realmente no, esta función no va con ellos, que les pesa, que entran en contradicción, que los bloquea, que es como una carga. Bueno, aquí también está estudiado que muchas veces hay abortos, igual que hay gemelos evanescentes, hay embarazos que no llegan a avanzar y se convierten en aborto. A veces es una pequeña pérdida, ¿no? de mamá, una pequeña pérdida que ni siquiera se llega a dar cuenta de que hay un embarazo y una gestación real. Si esta persona, por poner un ejemplo, es la mayor, le asignan todos los roles de mayor, pero hubo 2 abortos anteriores, su programación biológica con la que nace será la de ser persona libre. Y me encuentro con muchos casos de personas que, bueno, quieren cumplir un papel o les han asignado un papel en la familia. Esto es solo un ejemplo, pero hay muchos tipos de roles y papeles y realmente tienen la sensación de que les toca vivir una vida que no quieren, de que tienen la sensación de que les toca vivir la vida que su familia les ha inculcado de alguna forma. Y esto genera una contradicción muy grande y genera también muchísimo sufrimiento. Entonces, ver el origen de esto, de esta contradicción, ver realmente cuál es tu posición en el número de hermanos. Yo, por ejemplo, soy un tercero, pero mi posición original era un sexto. Ver cuál es tu posición en el número de hermanos te va a ayudar a comprender el origen de tu programación, el origen de tus represiones, el origen de tu forma de entender el mundo y de por qué tú sientes que la vida tiene que ser de otra manera. Esto va a ayudarte a deshacer unos conflictos de identidad muy grandes con los que nos encontramos muchas veces. ¿Quién no ha tenido alguna vez la sensación? Hay gente que no, ¿vale? Pero ¿quién no ha tenido alguna vez la sensación? Seguro que hay mucha gente de que le tocaba ejercer un papel que no le correspondía. A veces de cuidador, ¿no? ¿Por qué estoy yo, por qué me toca a mí cuidar de mis padres? Todos mis hermanos se desentienden si yo no tengo la sensación de que sea esta mi función. Bueno, todo eso viene programado, todo eso y muchísimas cosas más. Y tiene un origen. Y realmente ir al origen para deshacerlo, para desvincularte de ello, para reconocer tu verdadera identidad y ver lo que quieres, va a proporcionar un gran alivio. De hecho, va a quitarte muchísimas cargas, muchísimo sufrimiento y muchísima tristeza de encima. Por eso yo propongo que lo estaba mencionando o tengo una propuesta en marcha para ayudar a las personas a superar su tristeza Ese plan, a través de estas memorias y otras que son muy comunes. ese plan supera tu tristeza. Comenta. Sí, sí, sí. Sí, el plan online supera tu tristeza, que es mi propuesta para todo aquel que se quiere inscribir, que lo tengo en marcha ya desde hace unos días. Realmente comenzamos el 6 de junio, pero es un plan en el que vamos a ir a los orígenes. Vamos a ver todas esas memorias de tristeza heredadas, adquiridas, transgeneracional, proyecto sentido, posiciones de hermanos, vamos a ver inteligencia emocional, lo que son duelos, y lo vamos a ver durante 7 semanas. Somos un grupo de personas, está abierta la inscripción, que durante 7 semanas en mi plataforma online, en mi página web, aureliolopegomez.com, vamos a ir aprendiendo 7 lecciones y aprendiendo a ir a esos orígenes que nos ocasionan, pues, realmente esa tristeza y ese desánimo y esa desgana. El otro día hablaba con una persona que me preguntaba por el plan y es una persona, me sentí muy identificado, es una persona que lleva toda su vida sintiéndose triste y no quiere sentirse triste. Tiene una familia maravillosa, muchas veces se siente culpable porque quiere atender a su familia, realmente quiere vivir de otra forma, ¿no? Yo vivía así, a mí me pasaba esto, hasta que, bueno, seguí un proceso de ver los orígenes realmente de todos estos conflictos de identidad, de todas este desánimo. Yo no me costaba levantarme por las mañanas, ahora me levanto con ilusión, de verdad. Y, y, y vamos, después de muchos años he descubierto que es más sencillo de lo que parece y que se puede hacer. Y cuando lo haces y ves que realmente no es difícil,
no tarda mucho en surgir en ti la necesidad o el movimiento de decir, joder, pues sí puedo ayudar a otras personas a hacerlo. Y es lo que vamos a hacer en esta formación o en este plan Supera tu Tristeza, que está formado por 7 lecciones, 7 videoencuentros también. Nos vamos a encontrar este grupo de personas durante 7 semanas en, en unos encuentros en vídeo, mentorizados, para terminar de integrar estos conocimientos, para disolver y solucionar estas memorias de tristeza. Después quedarán grabados, pueden consultarlo cualquier persona en cualquier momento. Y también tenemos grupo de Facebook para interactuar en cualquier momento y proponer experiencias, resolver dudas y generar conciencia. Un grupo de consulta que durante 24 horas a lo largo de estas 7 semanas se podrá consultar en Realmente, cualquier momento. más que una formación, más que una consulta, es un acompañamiento, ¿vale? Como Totalmente. empieza en junio, durante 7 semanas con sus Mm. vídeos, sus ejercicios y sobre todo ese acompañamiento, ¿no? Pues lo importante que es cuando te pones a hacer algo, estar acompañado por alguien que sabe cómo te sientes, ¿no? Porque has sido triste en Mm. este caso, ha vivido esa Sí, tristeza y sabe las pautas que tienes que dar para llegar a esa parte de introspección, para conectar contigo con esa tristeza y poder integrarla, comprenderla e integrarla, darte ese permiso. claro, sentirte acompañado por alguien que ha vivido el proceso. Además, quien me conoce sabe que me implico porque me apasiona y porque me gusta mucho. Y además, doy la garantía de que si la persona se implica, realmente quiere conocerse, porque es un proceso de conocerse. A ver, ¿por qué siento esto si no lo quiero sentir? ¿Y desde cuándo lo siento? ¿Y cuál puede ser el origen? Es un proceso de autoconocerse. Realmente quien se implica transforma su vida, pero da un giro de 360 grados. Lo tengo realmente comprobado. Es apasionante, ¿eh? En unos meses, ya para agosto, nos encontraremos gente pues en monólogos, haciendo vídeos a través de internet, pues dando más esa alegría más que... Realmente se despierta una alegría y una felicidad natural que mucha gente a través del feedback me lo comenta y que es como alucinante, como decir, wow, ¿dónde estaba esto? Esto es lo que sentíamos de niños antes de empezar a manifestar muchos de nuestros bloqueos. Es un estado de presencia y de felicidad y de darte cuenta de que las cosas realmente no eran tan difíciles, que sin embargo tenías un montón de creencias que no te habías parado a observar porque estaban ahí a nivel inconsciente que generaban una serie de comportamientos y de actitudes ante la vida y de estados emocionales que eran disfuncionales, no te eran en absoluto útiles. Y yo te lo digo ahora riéndome y con una sensación interna muy buena, porque es como me siento. Pero hace años para mí era como increíble, era imposible. Y no me cansé, ¿eh? Probé de todo desde muy jovencito, porque realmente, bueno, yo sabía que había una felicidad interna, natural, que nuestro estado natural es ser felices. Y luego hubo un momento clave en mi vida también, es observar a otras personas que realmente eran felices y interesarme por ellas. Eso fue muy importante para mí. Eso fue muy importante para mí. Vi que había cosas comunes en esas personas. Y vi también que muchos sabios y muchas tradiciones filosóficas y enseñanzas tenían cosas comunes en ese camino hacia la felicidad. Eso fue muy importante para mí y me ayudó a comprender ese funcionamiento interno. Que repito, el origen del sufrimiento es que no nos conocemos. No nos conocemos. Esto le puede sonar muy raro a tu mente porque, claro, ¿cómo que no me conozco? Si yo sé de qué equipo de fútbol soy, sé cuál es mi partido político, sé cómo me gustan los hombres, sé cómo me gustan las mujeres, sé Estará el ego en más de uno diciendo que tú me vas a decir que no me conozco a mí, que yo no me conozco. claro, a mí me pasaba. Yo cuando empecé a formarme, cuando dije, ostras, esto parece que funciona, porque yo no entendía nada de esto, pero cada vez me sentía mejor. Yo decía, había una cosa que me molestaba mucho. Yo ahora lo repito mucho, digo, pues igual hay mucha gente molestándose. Yo me formé con personas que me decían que esto es tan sencillo, es tan fácil, que no te lo crees de lo fácil que es. Y esto el ego enseguida dice, ¿cómo va a ser fácil si yo llevo 40 años, que mi vida es un desastre? Que a mí me pasaba, ¿eh? A mí me pasaba, es normal. Es fácil cuando lo conoces. Y conocerlo es fácil. Son unas pautas muy sencillas. Están muy cerca de la inteligencia emocional. Son unas pautas súper sencillas para superar tu tristeza y para despertar esa felicidad natural. Yo dedico mi vida a ello, lo hago individualmente y ahora
me apetece llegar a más gente y por eso lo hago en grupo también en este plan online. Pues nada, vamos a dejar, bueno, ya está la persona que a través que te ve en Facebook, que me ve a mí, ya sabes que durante, como te he dicho, hace unas semanas que estamos compartiendo ese plan Sí, de Supera tu tristeza que empieza en junio y nada, arrancamos enseguida y esperemos que la gente que se sienta triste realmente se haga responsable, decida dar ese paso a vivir fuera de, ir a y lejos de la tristeza. claro, y cada pasito que demos cada uno de nosotros en realidad genera cambios en nosotros, pero genera cambios en nuestro entorno también. Y eso es súper bonito porque hace que nos atrevamos a conocernos y a construir una humanidad cada vez más feliz. Primero en nuestro entorno más cercano, en nuestros hijos y en nuestros seres queridos, pero luego esto se va notando, conforme te vas relacionando con otros entornos y otras personas. Es un cambio desde dentro hacia afuera, un cambio silencioso eh, que es más radical de lo que parece, más bonito de lo que parece. Pues Aurelio, agradecido de compartir tarde contigo, de hablar de tristeza y siempre es un placer pues, poder tener esto y no solo poder tener esto con un amigo, sino que estas conversaciones pues, puedan llegar a más gente y a más personas así, así porque sí, porque salen y que sea así de bonito, ¿no? Que Pues claro que sí, Sergio. esta Gracias información a, está al alcance de todo el que quiera encontrarnos y llegar a ella. Gracias a ti también y por supuesto hablemos de tristeza, que es una emoción primaria y que está en todos y tiene muy mala fama y está muy mal decir que estamos tristes, que no pasa nada, que viene la tristeza, cumple su función y seguimos con nuestra vida. Hablemos de tristeza, que tenemos mucho tabú alrededor de ello y nos No genera solo mucho que hablemos de sufrimiento. tristeza, sino que nos demos el permiso de sentirla, de mostrarla y de sacarla. Claro que sí. Démonos el permiso de expresar esa tristeza, porque esa tristeza, aunque no nos guste, a mí no me gusta, pero es vida, forma parte de la vida. Aurelio, gracias, de corazón. A ti y a todos vosotros. Hasta la próxima. Un gran abrazo. Hasta luego.